Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Vamos a hablar nada más y nada menos de un artículo que publicó el empresario político Alberto Franceschi, que publicó el día de hoy y que de verdad llama mucho la atención. Es muy interesante y por eso quiero compartírselo. Está titulado El interinato de Guaidó, un espejismo que desaparece. Los que no conocen al empresario y político Alberto Franceschi, quien antes era un admirador de la izquierda, después de vivir lo que se vivió en Venezuela, hoy en día es un hombre que predica a la derecha, es un hombre abierto a la derecha, pero que tiene un análisis muy profundo, muy profesional, muy vivencial, dada su experiencia como empresario y como político, y que yo quiero compartirle su óptica el día de hoy. Como siempre le digo, este artículo no es apto para Guaidó lovers. Si no te interesa, puedes salirte tranquilamente y no ha pasado nada. Pero si te interesa conocer la verdad, entonces escucha lo que te traigo porque es muy interesante lo que comparte el profesor Alberto Franceschi. Bueno, yo digo profesor porque me recuerda a un profesor que tuve. Comenzamos con lo que dice el artículo. Vuelvo repito, el interinato de Guaidó, un espejismo que desaparece, por Alberto Franceschi. La crónica de una muerte anunciada. Eso fue el gobierno Guaidó en Venezuela. Ya lo habíamos adelantado en el 2019. Hoy, casi 3 años después, el tiempo nos da la razón. Desafortunadamente para los venezolanos, la estafa interina de Juan Guaidó no pasó de ser más que una ilusión alimentada por las esperanzas de los coterráneos condenados a la miseria por el castrochavismo y la MUD. Hoy es evidente para todos que el plan Guaidó, la mal llamada hoja de ruta, estaba equivocado. El fracaso más rotundo fue aquel show del paso de la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, cuando engañó no solo a los venezolanos, sino también a varios países del mundo que ingenuamente enviaron ayudas. Por eso he insistido y seguiré insistiendo en que así como Maduro y sus hordas de salvajes han despellejado a Venezuela, llevando a la ruina a PDVSA, al sistema eléctrico, a la empresa privada, asimismo sus socios de la MUD han ayudado al castrochavismo a conducir el país hacia el despeñadero. Perdió la ruta. En el 2019, cuando analizábamos la situación del poder político en Venezuela, aseguramos que de no montarse en lograr una ayuda militar externa, Juan Guaidó perdería el rumbo y no habría salida. Él decía que esperaba que los militares actuaran, pero no quería tiros. Repetía, Guaidó esperaba entonces que los militares desengancharan a Maduro y a Diosdado y lo engancharan a él. Pero todo esto sin tiros, lo cual ya parecía imposible. Entonces, ¿cómo? Pues parece que lo que quería era acuerdos, cohabitar con el régimen de Maduro, tener su cuota de poder. Cuando lo vimos entrar al país por Maiquetía, después de aquel fracaso en la frontera, estaba comprobada nuestra sospecha. Guaidó sella su pasaporte y afuera lo espera la gente aclamándolo con emoción. El régimen no hace nada, a pesar de que los bárbaros chavistas pedían que lo metieran preso en el mismo aeropuerto. La caída del gobierno interino comenzó desde el primer momento. Se autoproclamó presidente apoyado por venezolanos y por distintos países para sacar a Maduro del poder. Repetía constantemente que él se proponía lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo, todo eso era una ilusión,
porque el interinato es un gobierno inexistente, no tiene poder, de hecho. Es un mito luminoso que además pretende unificarnos a todos, revolvernos con los bicharrascos del chavismo, hacernos socios del perraje de los bolichicos que han estafado a Venezuela. De esta forma, el gobierno de Guaidó es un espejismo, y claro que los espejismos a veces funcionan para ayudar a la gente a autodescubrirse en un determinado momento político. Pero el mito Guaidó funciona solo en lo ficticio, para llegar a acuerdos, para establecer negociaciones con los criminales que han asesinado a tantos venezolanos y que son los culpables de la pobreza y de la devastación de Venezuela. El escenario que leíamos en 2019 y que se hizo realidad. Cuando vimos que la ayuda humanitaria no entró, después de que escuchamos tantas veces a Guaidó decir la ayuda humanitaria entra sí o sí, comprendimos que el futuro político del interinato se dividía en tres posibilidades. Uno, que se desinflara el fenómeno Guaidó y éste fuera apresado por el régimen. La gente se desmotivara porque no se cumplieron sus expectativas y la dictadura se afirmara en el poder. Segundo, que se fracturara la Fuerza Armada y se creara un gobierno de coalición donde coexistieran con elecciones tanto la gente de Maduro como la de Guaidó. Y tercera, que se produjera una intervención foránea, un golpe seco en el centro, la recomposición del Estado y del país, lo que llamamos una solución quirúrgica. Los últimos dos escenarios eran los menos probables, pero mucho más el tercero. La misma gente de Guaidó en la Asamblea Nacional jugó al desgaste del llamado presidente interino. La dictadura se reafirmó en el poder y además el espejismo pactó con el régimen para poder existir. Solo con la coexistencia con el chavismo, la virtualidad del gobierno interino tiene cabida. De lo contrario, es solo un símbolo, sin poder de hecho. Un símbolo que dejó de representar la solución de Venezuela y que se convirtió en fracaso. Uno más en la historia de este país que naufragó por culpa del chavismo y los bolichicos, pero también por causa de la MUD. Todos contribuyeron a que Venezuela hiciera aguas y se hundiera, incluyendo el espejismo llamado Guaidó. Bien, vuelvo y repito, este fue un escrito, un editorial presentado, un artículo de opinión presentado por el empresario y político Alberto Franceschi, que está titulado El interinato de Guaidó, un espejismo que desaparece. Lo traigo a colación porque todavía hay personas que pretenden defender lo indefendible. Hay personas que están viendo cómo acusaciones directas hechas por miembros de los Estados Unidos contra la administración de Guaidó, donde se asume que recibió más de 1.600 millones de dólares solamente de la mano de la Casa Blanca. Hoy en día hay gente que busca de manera ciega defenderlo, pensando que esto va a traer un cambio en Venezuela, cuando hemos escuchado por el mismo Guaidó que la salida va a ser política y va a ser una salida negociada. Bueno, amanecerá y veremos. Amanecerá con aquellos que dicen creerle, pero inclusive están apostando a que no vayamos a un revocatorio, porque están pensando que Estados Unidos se va a meter de la noche a la mañana, o que un general con 3 va a bajar las bambalinas del árbol y va a actuar. Bueno, dime tú qué opinas al respecto, porque me interesa conocer tu opinión. Era importante dialogar acerca de esto, ¿por qué? Porque yo creo profundamente en que ya ese espejismo debe ser borrado de la mente de los venezolanos y debemos empezar a actuar de otra manera.
Uno de los consejos que yo doy es actuar en base a buscar el revocatorio sí o sí, porque es la única salida viable que hay por ahora. Ponerme a pensar en intervención o en un golpe de Estado y no hacer nada esperando que llegue intervención o golpe de Estado. Alguien decía por allí, es que yo no voy al revocatorio hasta que no estén las condiciones dadas. Te pregunto, para que se den las condiciones dadas es necesario que Maduro se vaya. ¿Y cómo se va a ir si no hay ninguno, no hay ni Estados Unidos quiere meterse actualmente? El Titán sí lo quiso hacer, pero actualmente Estados Unidos no quiere meterse. Y segundo, no hay un militar que las tenga en el puesto para sacar a Nicolás Maduro. Entonces, pregunto, ¿cuándo va a llegar el momento de las condiciones dadas para un revocatorio? ¿Cuándo va a haber un CNE? Lo que pasó en Marinas es una evidencia de que pudimos vencerlo la mayoría. Eso fue un ejercicio, como yo les dije. Aún a pesar de que haya gente que ya está cuestionando al nuevo gobernador porque se reunió con Maduro, y yo no voy a entrar en ese tema porque no quiero salir perjudicado por sus comentarios referente a eso. ¿Ok? Sin embargo, vuelvo y repito, yo creo que un revocatorio es más difícil de trampear porque solo son 2 preguntas, porque no hay desviación de votos como ha pasado en las elecciones, que se lanzan varios candidatos opositores contra Maduro y le reparten votos hasta el último. En este caso solamente hay 2 preguntas. ¿Desean revocar a Maduro? Sí. Y no. No hay cómo disfrazarlos. No hay a quien regalárselos. Y es por esta razón que sigo defendiendo mi posición. Y me despido con la frase del día que dice lo siguiente. Un sabio dijo, por más consejos que te den, hay lecciones que solo aprenderás a base de golpes y caídas. Y así estamos los venezolanos. Por más que uno les marca la ruta, no quieren hacer caso. Bueno, seguiremos aprendiendo a los golpes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dime qué piensas. ¿Estás de acuerdo con que hay que hacer revocatorio? Dedito arriba. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el profesor Franceschi? Dedito arriba. Dale. Bendiciones.